Ya hemos dicho que una de las mejores formas de construir credibilidad, confianza y por lo tanto tu marca de cara al mercado de forma más rápida es un libro. En este capítulo vamos a ver algunas técnicas de storytelling para que puedas construir y que puedas escribir un libro de una manera sencilla, rápida y sobre todo que tenga eficacia en el mercado, que a la gente le interese lo que estás contando. Mira, la primera de las técnicas es humanizar la historia cuanto antes. Los humanos atraen a humanos. La humanización está asociada a la empatía y eso lo que hace es que genera oxitocina. Una persona que cuenta una experiencia propia atrapa la atención del otro. Hay que humanizar los textos cuanto antes. Por eso el mejor patrón es aquel en el que el ser humano aparece al principio. Porque si empiezas a meter datos de inicio, todo eso hace que decaiga totalmente la atención. Con lo cual, humaniza cuanto antes. El segundo punto es que construyas historias con números, pero que esos números apoyen a esa humanización. Por ejemplo, voy a contar mi historia en 3 fases. Los neurocientíficos afirman que nuestro cerebro procesa con muchísima mayor facilidad aquellas cosas que se presentan en trozos. Esta es la razón por la que todos, y seguro que tú también, memorizamos los números de teléfono acortándolos. Es decir, tú no recuerdas el número de tu mejor amigo como 673-458-267, sino que solemos decir 673 456183, por ejemplo, haciendo una pequeña pausa, incluso modificando la entonación, ¿verdad? Es como si estuviésemos cantando o recitando. Por eso mismo, empresas que han sido viralmente exitosas en términos de medios de comunicación, como por ejemplo BuzzFeed.com, ellos basaron esa estrategia de neurociencia generando un montón de contenidos e historias como eran, por ejemplo, listas como las 10 mejores playas, los 7 mejores recetas de cocina, los 18 vídeos de gatitos que no te puedes perder. Ese fue el éxito de que generara muchísima viralidad a la hora de contar todas las historias que iban detrás de cada uno de los posts que subían. La tercera técnica que es muy interesante a la hora de escribir el libro es que utilices listados cortos de no más de una línea. Otra de las técnicas es marcar un periodo de tiempo en la historia. Esto ayuda a que tu mente se ubique, no sabes si estás hoy, en el futuro, hace 200 años o incluso en una época antes de Cristo. Cuando tú ubicas el cerebro en ese periodo de la historia es todo mucho más sencillo de seguir. Otra técnica es acortar las magnitudes. Es muchísimo mejor hablar de 2,5 millones de personas que no 2.545.276 personas que había en aquel evento. Con lo cual, acorta las magnitudes para que todo sea sencillo. Otra de las técnicas está muy vinculada con el sexo. Siempre se ha dicho que es muchísimo más exótico y muchísimo más erótico y nos atrae muchísimo más a todos los seres humanos insinuar que enseñar. Pues en términos de storytelling a la hora de construir tu libro, haz lo mismo. Deja que el lector llene los vacíos que tú vas a dejar. Ellos tienen que resolver los enigmas. No le tienes que dar todo, absolutamente todo hecho. Con lo cual, esto lo decía Andrew Stanton, el guionista y director de la película Toy Story. Sabéis que es la primera película de Pixar, uno de los mejores contadores de historias que existe en el mundo del cine, y que decía esto, que no le digas al espectador cuántos son 2 más 2, déjalo que él mismo lo deduzca. Otra de las opciones, y esta es muy sencilla, son oraciones cortas. Mi recomendación es no más de 15-20 palabras por oración y sustituir conjunciones por puntos. Esto va a hacer que fluya todo muchísimo más a la hora de escribir y que tu lenguaje sea muchísimo más fácil de interpretar y por lo tanto de leer por parte de ese lector. Y luego las frases mágicas de inicio, ¿no? Hay frases como, que nos elevan la oxitocina y el interés, como imaginemos que, supongamos que, por ejemplo, para explicarlo mejor, o cosas como parecido a. Otra muy interesante es, si lo pudiéramos comparar con, las comparaciones son tremendamente efectivas. De hecho, es la siguiente de las técnicas. Cosas como, vendimos tanto vino como 1000 piscinas olímpicas. O en lugar de decir que conseguimos que con esa película 345 millones de espectadores, es mejor decir que fue la tercera película más vista de la historia. Todo este tipo de comparaciones ayuda a que la gente lo entienda. Y una vez más podéis ver que la gente quiere que sea sencillo, que su lectura sea fácil y que por lo tanto comprenda y que ellos mismos llenen esos vacíos que vas a ir dejando para que ellos sean los héroes de ese escrito y resuelvan el enigma. Y luego el uso de los símiles como cómo. O sea, por ejemplo, Stephen Hopkins, en su libro Historia del Tiempo, es un bestseller, ¿no? Pues donde habla de temas científicos bastante complejos. O sea, en la versión en castellano se emplea más de 450 veces la palabra cómo.
O sea, no quiero decir con eso que todas sean comparaciones, pero alrededor del 50% de esos comos prepara la mente a recibir una imagen o una comparación, pues como una estrella, como nuestro Sol, como Aristóteles. En definitiva, bueno, puedes utilizarlo, ¿no? Es como ver un avión volando sobre un terreno montañoso. O sea, todos estos símiles, utilizando la palabra como, nos va a ayudar muchísimo a que nuestra mente entienda qué es lo que estamos leyendo. Y luego haz preguntas para generar expectativas, ¿no? Generar preguntas, por ejemplo, en el inicio, generando esas dudas y por lo tanto curiosidad, pues funciona muy bien. En este mismo libro, el mismo Stephen Hawking hace hasta 105 preguntas dentro de su libro. Con lo cual es genial, porque tú le estás lanzando el reto al consumidor, en este caso al lector, para que él vaya llenando con el contenido que le vas a ir guiando a lo largo de la historia, vaya llenando esos huecos y se sienta una persona que lo ha interpretado y por lo tanto lo va a poder poner en práctica para resolver esos enigmas que estás poniendo en esa historia. Luego las reseñas históricas, ¿no? Que te ayuden a guiar el camino. O sea, utiliza algunos ejemplos de que hayan pasado en la historia para que lo podamos entender y que por lo tanto ese lector pues vaya, por lo tanto, guiándose su camino. Y luego el resumen final, por supuesto un resumen al final con la idea principal. Un libro siempre tiene que iniciar con una idea principal y terminar con la misma. En el camino hemos utilizado todas estas técnicas, ese storytelling, pero cuando termines, en definitiva, tienes que hacer un resumen de todo lo que hemos visto y que por lo tanto todo lo que has consumido de ese contenido, cómo te va a ayudar a alcanzar ese objetivo final en esa historia que has contado en ese libro que es tuyo.